Estaba en el grupo de WhatsApp de los chicos de la certificación de Excel y salió una pregunta. ¿Cómo obtener la diferencia de las ventas o de la cantidad de un mes contra otro, pero en variación porcentual? Es decir, de un mes a otro, si hubo decremento o incremento en ventas. Se intentó hacer con tablas dinámicas, pero cuando se intentó comparar las ventas de diciembre de un año contra las ventas de enero de otro año, las tablas dinámicas de Excel no nos dan esa información, a menos que utilicemos DAX, es decir, el lenguaje de consultas que utilizamos en Power Pivot o en Power BI. Entonces, en este video lo que vas a aprender es cómo utilizar DAX con Power Pivot desde Excel y también cómo utilizar Power BI para saber la diferencia o la variación porcentual de una cantidad de un mes contra otro, sobre todo, y que siempre funcione, de meses de un año contra otro año, sobre todo diciembre contra enero. Ya he dicho en otros videos que cosas que yo vaya aprendiendo te las voy a ir enseñando, como esta, utilizar DAX, que es un lenguaje muy potente, utilizado en Power Pivot y también utilizado en Power BI. Eso vas a aprender el día de hoy. Así que permanece en este video para que expandas más tus conocimientos y tengas más herramientas para dar solución a problemas de la vida real. Antes de continuar, te voy a pedir que me dejes un like y que comentes al final del video qué te pareció este truco. Y por favor, comparte el video en tus redes sociales. Y también suscríbete. Mi nombre es Sergio. Comencemos. Veamos entonces cómo sacar la diferencia entre las ventas o la cantidad de un mes y otro, pero en términos de variación porcentual. Aquí vemos esta fórmula. La variación porcentual lo que nos indica es si una cantidad con respecto a otra aumentó o disminuyó. Y lo haremos con base en los datos de este rango. Aquí vemos fechas del 2021 y fechas del 2022. Yo quiero saber, por ejemplo, de julio, que son 229, a agosto 403, ¿cuál fue la variación porcentual? Obviamente aquí hubo un aumento de 229 a 403, pero ¿cuánto fue el aumento en términos de porcentaje? Lo vamos a hacer inicialmente con tablas dinámicas, pero aquí vamos a ver que cuando hay un cambio de año, ya no podemos obtener, por ejemplo, la diferencia entre diciembre del 2021 y enero del 2022. Con tablas dinámicas no se puede. Tenemos que hacer uso de DAX en Power Pivot para Excel. Y también vamos a ver cómo hacerlo con Power BI. Muy bien, el primer paso va a ser convertir este rango a tabla. Lo elijo, me voy a inicio, dar formato como tabla y elijo un formato cualquiera. Aquí tengo la pestaña de Power Pivot. Si no la tuvieras activada, te vas a la ficha programador, complementos com y activas Microsoft Office Power Pivot para Excel. Pero antes de usar Power Pivot, vamos a hacerlo con tablas dinámicas. Me voy aquí a la ficha insertar, tabla dinámica, se elige automáticamente esta tabla, nueva hoja de cálculo, aceptar. Aquí, en lugar de hoja 3, le vamos a poner tabla dinámica. La fecha la voy a mover acá a filas y la cantidad la muevo a valores. Voy a expandir los años y aquí tenemos año, trimestre y mes. Yo quiero únicamente año y mes. Entonces doy clic derecho, agrupar, desmarco trimestres y me quedo con años y meses. Aceptar. Aquí vemos entonces las cantidades de las ventas por mes. Entonces yo quiero saber cuál es la diferencia porcentual o el aumento o disminución de un mes a otro. Me voy acá a los campos de la tabla dinámica y cantidad la voy a mover otra vez a valores. Aquí en esta columna yo quiero obtener la diferencia del mes actual contra el mes anterior. Entonces doy clic derecho, mostrar valores como, elijo
porcentaje de la diferencia de, y aquí simplemente campo base, que es la fecha, elemento base le decimos anterior, es decir, el mes anterior. Aceptar, y aquí vemos, de julio a agosto hubo un aumento del 75.98%. Aquí de octubre a noviembre, como es la misma cantidad, no hubo aumento ni disminución. Tenemos acá valores negativos, por ejemplo, de 4.37 a 4.20 bajó un 3.89%. Pero fíjense bien, acá no tengo la variación porcentual de enero contra diciembre. La tabla dinámica no me da ese valor. Aquí es entonces cuando tenemos que utilizar DAX con Power Pivot. Me voy otra vez a mi tabla de los datos. Me voy a Power Pivot, agregar al modelo de datos y se abre la ventana de Power Pivot. Aquí lo que yo quiero es crear una tabla calendario para que se vincule la columna de la fecha con una columna de fecha de tabla calendario. Siempre que tú hagas análisis con Power Pivot o con Power BI e involucres fechas, tiene que haber una tabla calendario. Entonces me voy acá a diseñar, tabla de fechas, le digo nuevo. Puede ser una tabla de fechas o tabla calendario. Y aquí lo que se hizo fue, se insertó una tabla con base en la información o en las fechas de mi tabla, que en este caso es la tabla 2. Aquí están mis datos y aquí está la tabla calendario. Ahora lo que tenemos que hacer es relacionar mi tabla con el calendario. Acá en la ficha inicio, me voy acá en la parte derecha a vista de diagrama y lo que voy a hacer es fecha, la relaciono con date de mi tabla calendario. Vista de datos y ya tenemos las dos tablas relacionadas. Y ahora lo que voy a hacer es desde Power Pivot insertar una tabla dinámica a Excel, pero ya con los datos provenientes de mi modelo de Power Pivot. Entonces aquí en tabla dinámica inserto una nueva tabla dinámica que sea en una nueva hoja, aceptar. En lugar de hoja 4 le voy a poner td-dax. DAX es un lenguaje de expresiones utilizado para Power Pivot y para Power BI. Acá en la parte derecha vemos la tabla calendario y vemos mi tabla 2, la de los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con base en mi tabla calendario, aquí en más campos voy a traer el campo de date y lo arrastro a filas. Voy a agrupar, clic derecho, agrupar por meses y por años. Acá en la parte derecha, acá en filas, saco date y me quedo nada más con el mes y el año. Ahora, lo que yo quiero es devolver la cantidad. Aquí es donde vamos a utilizar medidas de Power Pivot. Me voy acá a Power Pivot, medidas, le digo nueva medida. La medida se va a quedar en la tabla 2 y el nombre de la medida va a ser cantidad total. Aquí utilizando DAX, utilizo la función sum o suma y voy a sumar la cantidad de la tabla 2. Cierro paréntesis, compruebo la fórmula y está bien. Aceptar y se añade esa medida, que es la cantidad total. Ahora bien, lo que yo quiero hacer es otra medida en donde me devuelva la cantidad pero del mes pasado, para posteriormente aplicar esta fórmula de la variación porcentual, que prácticamente sería lo mismo que hicimos aquí, pero con DAX. Entonces, me voy acá a Power Pivot, medidas, nueva medida. Acá la medida va a ser cantidad total mes pasado. Y la fórmula va a ser la siguiente. Utilizando la función calculate, aquí vamos a poner una expresión que va a ser la cantidad total, la suma de mis ventas totales, coma. ¿Cuál va a ser el filtro que yo haré
aquí para calculate. Va a ser con la función dateAdd, en donde yo quiero decirle que con base en mi tabla calendario, en la columna date, yo quiero restar un valor o -1 de ¿qué? De meses. Aquí lo que yo quiero es obtener los valores de la cantidad total, pero del mes pasado. Es por eso que le decimos -1 y mes. Cierro paréntesis, compruebo la fórmula, dice que no es válida, cierro otro paréntesis, compruebo la fórmula y ahora sí ya. Aceptar, se inserta la nueva columna y fíjate bien, aquí nos da el valor del mes pasado, que fue de julio. Aquí, el de noviembre. Acá, este valor es el del mes pasado, de diciembre del año 2021, del año pasado. Entonces, ahora lo que voy a hacer es otra medida para calcular la variación porcentual. Entonces, estando aquí en la tabla dinámica de la hoja TD DAX, me voy a Power Pivot, medidas, nueva medida. La medida se va a llamar variación. Ojo, aquí puedo utilizar acentos sin problema. Variación -porcentual. Y la fórmula va a ser la siguiente. Abro doble paréntesis y para obtener la variación porcentual tengo que hacer una resta de la cantidad total, es decir, de la cantidad actual o del mes actual. Entonces, cantidad total menos cantidad total del mes pasado, cierro paréntesis, dividido en la cantidad del mes pasado, entonces cantidad total del mes pasado, y cierro paréntesis. Acá en formato le digo número, quiero que sea un porcentaje con 2 decimales. Aceptar, aquí tenemos la variación porcentual que es positiva, de agosto contra julio, y acá ya nos sale. De 852 que fue en diciembre a 821, hubo un decremento del 3.58%. Esto del mes pasado, si quiero lo puedo dejar o no. Lo voy a quitar, acá en la parte derecha, en valores, lo saco y listo. Ahora sí vemos de un mes, que es el mes actual, contra el mes anterior, ¿hubo aumento o hubo decremento? Utilizamos DAX con Power Pivot, un modelo de datos muy sencillo de una tabla de datos con una tabla de fechas, utilizando Power Pivot. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hacer esto mismo, pero con Power BI. Me voy al menú Inicio, abro Power BI Desktop. Estando aquí en Power BI, cierro esta ventana. Me voy a obtener datos. Voy a obtenerlos desde un archivo de Excel que va a tener la misma tabla. Me voy aquí a Libro de Excel, Conectar. Abro el archivo que le puse ventas. Lo abro y se va a cargar a Power BI. Elijo la tabla 1, que es la tabla de mis datos. Cargar. Y se carga aquí a Power BI. Acá en la parte derecha ya vemos los campos de la tabla y acá viene la tabla. Aquí en la pestaña Herramientas de tabla doy clic en la parte derecha, Nueva tabla. Dice, permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. Vamos a crear una tabla de calendario. No es tan sencillo como en Power Pivot, que simplemente le decimos crear y ya. Aquí usaremos DAX. Esta fórmula es una de tantas para crear una tabla calendario. Aquí le decimos calendario es igual a la función calendar y aquí nos pide dos parámetros, fecha inicial y fecha final. La fecha inicial la obtenemos con la función min o mínimo. Aquí vamos a obtener la tabla 1, el campo fecha. Cierro paréntesis, coma. La fecha final con la función max de la tabla 1, también fecha. Cierro paréntesis y doy enter. Me crea una tabla con un único campo que es la fecha, con base en la información de la tabla que se llama tabla 1. Entonces tenemos tabla calendario y tabla 1.
Vamos a relacionarlas, como lo hicimos con Power Pivot. Acá en la parte izquierda, me voy acá a las relaciones y fecha de la tabla 1 la relacionamos con date de la tabla calendario. Una vez que ya están relacionadas, me voy acá a la parte izquierda, a la parte del informe, y voy a crear un objeto. Voy a crear este, que es el de matriz, similar a tabla dinámica. Simplemente le di un clic. De mi tabla calendario, voy a jalar date acá a filas y se muestra el árbol de las fechas. Expando y me muestra la fecha, más bien me muestra el mes y el trimestre. Acá en la parte derecha voy a quitar trimestre y voy a quitar día. Tenemos año y tenemos el mes. Ahora vamos a crear una tabla para guardar las medidas, que va a ser la suma total del mes pasado y la variación porcentual. Aquí en la ficha inicio me voy aquí a crear tabla, le pongo el nombre, medidas, cargar, y en la parte derecha vamos a ver la tabla que se va a crear, la tabla de medidas. Ahí está. Doy clic derecho, le digo nueva medida, y acá en la parte superior le vamos a poner cantidad total igual a sum, abro paréntesis, tabla 1, cantidad. Cierro paréntesis, enter. Y listo, se creó la medida cantidad total. La voy a arrastrar acá a valores y fíjate bien cómo ahora se muestra la cantidad total por cada mes. Ahora vamos a crear la medida para devolver la cantidad del mes pasado. Clic derecho acá en medidas, nueva medida, cantidad total mes pasado. En Power Pivot se le puso 2 puntos igual. Aquí en Power BI simplemente es igual. Entonces utilizamos la función calculate, en donde la expresión va a ser cantidad total, coma, el filtro quedamos que es con dateAdd para restarle un mes. Entonces para las fechas vamos a obtener la tabla calendario con base en la columna date o el campo date, coma, menos un intervalo, coma, ¿de qué? De mes. Tabulador, cierro paréntesis y doy enter. Listo, ya se creó la medida. Acá está. La voy a mover, bueno, voy a elegir primero acá la visualización y cantidad total del mes pasado. La voy a mover acá a valores, acá en la parte inferior. Expando y tenemos la cantidad del mes pasado. Vamos a crear ahora la medida de la variación porcentual. Acá entonces le digo variación porcentual igual a, abro doble paréntesis y recordemos cuál es nuestra fórmula. La cantidad actual, es decir, la del mes actual, que sería cantidad total, menos cantidad total del mes pasado, cierro paréntesis, dividido en cantidad total del mes pasado, cierro paréntesis, enter, y vamos a mover ese campo acá abajo. Entonces variación porcentual la muevo a valores. Aquí me aparece 0.76, 1.3. Entonces, eligiendo la medida de variación porcentual, acá en la parte superior, multiplico por 100, enter, voy a quitar cantidad total del mes pasado y ahora sí, vemos la variación porcentual de agosto contra julio, que fue un 75.98% de aumento. Aquí fue un decremento de septiembre contra octubre y lo que nos interesa de diciembre a enero, de un año a otro, menos 3.58, que fue lo mismo que nos apareció aquí en la tabla dinámica en Excel utilizando DAX, pero utilizando simples tablas dinámicas no me devolvió el valor en Excel. Entonces aquí utilizamos funciones de inteligencia de tiempo en DAX con Power Pivot para Excel y también utilizando DAX
en Power BI. Así que si el video te gustó, que espero que sí, regálame un like, suscríbete y por favor comenta qué te pareció este video y compártelo en tus redes sociales o con alguien que sepas que le interese este tema. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.